Hoja de ruta con Miquel Figueroa. Consíguelo, así se llama el nuevo libro que tengo entre manos y que nos ofrece una serie de propuestas para vencer nuestras excusas y nuestros miedos e ir en pos de nuestros objetivos. Sus autores son el hermano mayor, coach y campeón olímpico Pedro García Aguado, y Jaume Serral, trainer de PNL y especialista en psicoterapia e hipnosis ericksoniana, presidente de la asociación Social Abilities y director de Human Abilities. Lo tenemos aquí. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir, ante todo, Jaume. A vosotros. Me gustaría comenzar sabiendo cómo nace la colaboración con Pedro García Aguado, que todos conocemos, campeón olímpico, como decía, hermano mayor. ¿Cómo nace esta colaboración? Bueno, pues nació a raíz de que él hizo un curso. Nos conocimos en Chiclana de la Frontera, donde yo estaba impartiendo una parte de ese curso, era un curso de mediación, y a partir de ahí pues le gustó la formación que daba y vino a los cursos que yo imparto. Y en estos cursos, pues bueno, vamos a decir que nació ya algo más que un conocido, un poco de amistad, porque el roce hace el cariño. Fueron 15 días seguidos y a partir de ahí él me propuso escribir un libro. Y decidimos que un libro, teniendo su experiencia y con todos los conocimientos que estaba adquiriendo y los que yo tengo, pues que podía ser perfectamente un libro que empujara a la gente a conseguir sus sueños y a conseguir sus metas. ¿Cómo es Pedro en las distancias cortas? ¿Es así un tipo duro o no? Es muy buena persona, quiero decirte, es una persona humilde, una persona que le gusta ayudar a la gente, ¿sí? Y es una persona que, de verdad, después de 15 días de estar con él, que íbamos a comer y casi no podíamos comer, gente pidiéndole fotos, parándonos en los semáforos cuando íbamos en su coche, nunca le dijo a nadie no, nunca le hizo a nadie una mala cara. En realidad es una persona que sabe que ha ayudado a muchas personas y sabe que realmente cuando alguien se quiere hacer una foto con él es porque la aprecia, ¿no? Y aunque te puedo asegurar que hay veces que sé que no tenía muchas ganas de que nos interrumpieran, pero él con una sonrisa y con toda la amabilidad del mundo y dedicándole un tiempo a esa persona, habló con ella, ¿no? Y yo simplemente con Pedro solamente puedo tener palabras de agradecimiento. Para mí, en el libro lo digo, para mí es una persona que se merece la mejor medalla que hay en el mundo, porque es una persona que ha hecho que todas las malas experiencias que ha pasado en su vida les ha dado la vuelta como un calcetín y no solamente las ha sobrepasado y las ha superado, sino que es que además está ayudando a gente a que no caiga en lo que él cayó, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor que tiene como persona y eso es muy difícil de conseguir y eso demuestra que realmente es un campeón, pero no solamente en waterpolo, sino que es un campeón en la vida. Uh-huh. Bueno, sobre ti me ha llamado la atención, el tema de la PNL más o menos lo conozco, pero la hipnosis ericksoniana, que ya lo he dicho en la presentación con un tono así un poco raro porque me ha llamado efectivamente la atención, ¿qué es? La hipnosis ericksoniana es un tipo de hipnosis que es terapéutica, ¿de acuerdo? No es la hipnosis que la gente ve en la televisión, este tipo de hipnosis donde cierran los ojos, se duermen y pierden la conciencia, sino que es un tipo de hipnosis donde la persona está absolutamente consciente en todo momento y a partir de ahí lo que se hace es se sugestiona a la persona para que le sea más fácil conseguir objetivos, conseguir dejar hábitos, lo que sea, ¿no? Es un sistema, una metodología muy, vamos a decir, no invasiva con la persona, o sea, porque todo se produce a través de la conversación y a través del lenguaje, y lo que ocurre es que la persona simplemente lo que hace es se relaja, y cuando estamos relajados nos es mucho más fácil aprender, de hecho cuando estudiábamos y nos relajábamos aprendíamos mucho más que cuando estábamos nerviosos, y entonces a partir de ahí lo que se hace es pues ayudar a la persona a que tenga cambios, tanto a nivel consciente como inconsciente. Bien, pues vamos a por el libro. Consíguelo, se llama. Quiere ayudarnos a ser resolutivos, a ser eficientes en la consecución de nuestros objetivos, por difíciles que parezcan. Decís, la pregunta, no sé, para comenzar, ¿por qué fracasamos? Porque objetivos tenemos todos, cambios queremos hacerlos todos, nos decimos la típica frase, comienza el año, vamos a hacer cambios, la típica frase de lunes comienzo.
parece que nos cuesta. ¿Por qué cuesta tanto conseguir los objetivos? Cuesta por varias razones, no hay una razón. Y eso es lo que hablamos en el libro, que las personas nos hemos de conocer, nos hemos de examinar. ¿Por qué? Porque puede haber personas que les cuesta a lo mejor por un tema de miedo. Tengo miedo, hay mucha gente que nos ha dicho que quería emprender y el principal miedo de la gente cuando quiere emprender es el miedo económico, a perder la seguridad económica del sueldo fijo de un trabajo. Y entonces eso genera una incomodidad o genera un conflicto donde la persona quiere dejar el trabajo para ponerse por su cuenta porque cree que tiene una muy buena idea, pero ponerse por su cuenta implica, en su mente, implica tener que dejar ese sueldo fijo que tiene. Entonces, ahí sería una cuestión de miedo. Pero también hay una cuestión de miedo no solamente a la seguridad, a dejar la seguridad, sino también al fracaso. O sea, tengo miedo a que si me sale mal me voy a quedar con una mano delante y la otra detrás, ¿no? Y en realidad todo eso lo importante es que las personas nos demos cuenta de que lo hacemos en nuestra mente, de que eso en realidad no ha ocurrido. O sea, cuando pensamos en cumplir un objetivo, empezamos a simular en nuestra mente si las cosas que irán mal y qué no nos irá a favor y qué nos costará para conseguir ese objetivo. Y precisamente eso lo que hace es desanimarnos, ¿no? Entonces, es muy importante el proceso mental que hace la persona. Y variables hay muchas, porque te he hablado ahora del miedo y del miedo al fracaso, pero podríamos hablar del contexto, del entorno, de la gente que nos rodea. Hay muchas variables y de eso va el libro, ¿no? De explicar las variables. Uh-huh. Nos saboteamos a nosotros mismos, entonces. La manera en que tenemos de encarar o de pensar, de plantearnos las cosas, es un autosabotaje, podríamos decir, en muchos casos. Sí, lo que pasa es que a mí la palabra autosabotaje no me gusta, porque la pregunta es ¿por qué nos autosaboteamos, entre comillas, ¿no? Es muy simple. Tú piensas que nos está escuchando se podrá dar cuenta de que el inconsciente lo que busca es nuestra supervivencia y una de las fórmulas de sobrevivir es ahorrar energía y el inconsciente lo que hace es buscar el ahorro de energía. ¿Y qué ocurre? Que cuando queremos salir de nuestra zona de confort, que se le denomina así, todo el mundo conoce ya más o menos, en realidad lo que estamos haciendo es querer generar nuevas neuroconexiones, ¿de acuerdo? Esas nuevas neuroconexiones que formarán un hábito nuevo gastan electricidad. ¿Y qué ocurre? Que eso gasta mucha energía. De hecho, solamente tenemos que pensar un día en que pensáramos mucho. Seguramente recordaremos que acabamos hechos polvo. ¿Por qué acabamos hechos polvo? Porque cuando hacemos esa sinapsis entre las neuronas, lo que hay son descargas eléctricas y gastamos literalmente electricidad. Entonces, eso nuestro inconsciente no quiere que pase. Lo que quiere es ahorrar energía. Entonces, el inconsciente dice, si haciendo esto ya consigues A, ¿para qué quieres hacer otra cosa para conseguir A si ya lo tienes? Pero ¿qué ocurre? Que el consciente dice, no, yo por ejemplo quiero dejar de fumar. Quiero dejar de fumar porque fumar es perjudicial para la salud, fumar mata, bla, 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 bla. ¿Qué ocurre? Que el inconsciente a lo mejor tiene asociado el fumar a un momento de relajación. ¿Por qué? Porque cuando fuma un fumador y tiene muchas ganas de echarse el primer cigarrillo, lo que hace es una inhalación muy profunda, inspira profundamente. En cualquier curso de relajación te enseñarán a inspirar profundamente para relajarte. Entonces, ¿qué ocurre? Que el inconsciente asocia el cigarro con la relajación. ¿Cuál es el problema? Que tú quieres dejar de fumar, pero no le das nada que sustituya ese efecto que tiene el tabaco. ¿Y qué ocurre? Que la gente normalmente, o una gran mayoría, cuando deja de fumar, les da ansiedad. ¿Por qué? Porque el inconsciente quiere que sigas fumando para estar relajado. Entonces, hay que entender cómo funcionamos. A mí la palabra autosaboteador no me gusta porque parece que vaya en contra, cuando en realidad el inconsciente lo único que hace es buscar nuestra supervivencia, en este caso a través del ahorro de energía. Entonces te dice, no cambies. ¿Para qué cambiar si ya va bien como lo tenemos, ¿no? Claro, claro. Wow, bueno, suele ocurrir también a veces que la situación no es la que nosotros querríamos, no estamos del todo cómodos, pero no sabemos hacia dónde tirar. ¿Puede ser este también uno de los problemas principales, no tener un objetivo claro, un horizonte? Sí, esto en el libro lo explicamos, que muchas veces hacemos un proceso mental que es sé de lo que me quiero alejar, pero no sé hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, gente que dice, yo no estoy contento con mi trabajo, y le preguntas, ¿y cómo te gustaría que fuera el trabajo? Y no lo saben. Entonces saben qué es lo que no quieren, pero no saben qué es lo que quieren. Y eso da un gran problema, que es que no te da ningún tipo de dirección. Y cuando dejes ese trabajo vas a acabar en otro, que seguramente te volverá a pasar lo mismo al cabo de un tiempo, porque no tenemos bien definidos los criterios, ¿no? En definitiva, lo que explicamos en el libro es que es importante saber qué es lo que quieres dejar, pero también es importante saber qué es lo que quieres, porque así es como montamos lo que en el libro denominamos un sistema propulsor, que lo que te hace es te mueve
hacia ese deseo, o ese sueño, o ese objetivo que quieras cumplir. Un sistema propulsor. Dices que hay que encontrar un sistema propulsor, decís que hay que encontrar un sistema propulsor adecuado. ¿Los hay que no son adecuados entonces? Sí, para cada persona tiene que observarse y darse cuenta de qué es lo que a él o a ella le va bien. Fíjate, por ejemplo, si tú has conseguido o alguien ha conseguido dejar de fumar, hay gente que te dice, no, yo simplemente cogí el cigarrillo, lo tiré y ya está. Y la pregunta es, ¿y qué hicieron en su mente para tirar el cigarrillo? Pero es que la persona no lo sabe, simplemente a lo mejor dijo, oye, pues ya, dejo de fumar. ¿Qué ocurre? Que eso mismo vas a otra persona y no puede hacerlo. Y te dicen, es que no tiene fuerza de voluntad o no tengo fuerza de voluntad. Yo no estoy de acuerdo. O sea, para mí una persona fumadora que en pleno mes de enero a 1 grado, pues en casita, con la mantita, coge y a las 11 de la noche se va a comprar tabaco a la gasolinera porque necesita fumar. Eso sí que es fuerza de voluntad. Evidentemente, o sea, tiene una fuerza de voluntad brutal, ¿no? La pregunta es, esa fuerza de voluntad, ¿cómo la canalizo? ¿Cómo le doy la vuelta para dejar de fumar? ¿Sí? ¿Ves, no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que no hay fórmulas mágicas. O sea, el mundo del desarrollo personal que se ha ido poniendo de moda en los últimos años, el problema es que te da recetas mágicas y te dice, para conseguir esto tienes que hacer esto. Y no es cierto, cada persona somos un mundo, cada persona tenemos una forma diferente de pensar. Entonces lo importante es primero conocernos, saber qué procesos mentales hacemos y a partir de ahí hacernos el traje a nuestra medida. Y muy importante, si a nosotros nos va bien no quiere decir que le vaya bien a todo el mundo. Entonces es una cuestión de simplemente a otra persona decirle, yo lo he hecho así, pero puede ser que a otra persona no le vaya bien así. Bien, bueno, ya hay un punto práctico, digamos, o más práctico del libro donde proponéis programar pasos hacia ese objetivo que en principio pues ya nos hemos puesto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo uno debe programar? ¿Cuál es la mejor manera de programar nuestros pasos? Claro, pues vuelvo a lo de antes. De nuevo, ¿no? De nuevo es conocerse bien, ¿no? Y saber el qué, pero el tema de los pasos es más por una cuestión de saber si vamos bien orientados o no. ¿Por qué? Porque el problema es que no hay objetivos inalcanzables, lo que hay son periodos de tiempo inalcanzables. O sea, imaginémonos que yo ahora digo, yo quiero ser presidente del Barça, ¿no? Vale, ¿cuándo? El año que viene. Bueno, difícilmente lo voy a poder ser si ni siquiera soy socio del Barça, ¿no? Entonces, ahora, si yo dijera, no, lo quiero ser dentro de 20 años, ¿vale? Si yo dentro de 20 años quiero ser presidente del Barça, lo que tengo que hacer es trazar una ruta, poner unos mini objetivos, unos puntos, para que yo pueda ir viendo si dentro de un año me estoy acercando, o voy lento, o me va muy bien y voy rápido, o ni siquiera me estoy moviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante poner ese trayecto y poner esas pautas a seguir? Porque es la forma de darnos cuenta de que realmente nos estamos moviendo. O sea, hay mucha gente que, sobre todo cuando hacemos procesos de cambio para ayudar a personas, que quieren un cambio y lo que ocurre es que en el proceso ya están empezando a cambiar, pero no son conscientes porque se focalizan solo en el resultado. Y es, yo quiero esto, quiero perder 20 kilos, ¿vale? Y no se da cuenta de que a lo mejor lleva 3 meses y ya ha perdido 5. Ah, es que no voy bien, ¿no? Sí que vas bien, vas mucho mejor que cuando empezaste, ¿no? Entonces, por eso es importante ponerse dentro de esa ruta para llegar al objetivo, ponerse o marcarse pasos para saber si nos estamos acercando o no. Bueno, decías que no hay objetivos inalcanzables, sino plazos inalcanzables. Correcto. Pero habláis de que a la hora de marcarnos objetivos hay que saber si son posibles o no, o en realidad no lo son. ¿Hay alguna manera de distinguir esto? Sí, por ejemplo, yo, pues, pese a que no me pueden ver, pero me describo, pues, gordito, 1,69 m, ¿no? Y con 46 años, pues difícilmente me voy a poder dedicar al básquet profesional, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que has de entender que por una cuestión física o por cuestiones que no son mentales, es imposible alcanzar algo. Por ejemplo, si yo ahora quiero ser astronauta, lo podría ser, sí, pero a lo mejor lo puedo ser cuando tenga 90 años, ¿no? Habrá gente que te dirá, no, si puedes, sí, lo consigues. No. Vamos a ser más realistas. O sea, puedo ser astronauta virtual, con unas gafas 3D, lo puedo hacer de otra forma, pero un astronauta físicamente, ahora ponerme a estudiar todos los estudios que necesita un astronauta es difícil, ¿no? Entonces, por no decir imposible casi. Entonces, no se trata de echar palomas al vuelo y lo que venden muchos libros, que es tú lo puedes conseguir absolutamente todo. Hay que ser un poco realistas, o sea, y decir, oye, hay ciertas condiciones físicas que no se pueden dar. Entonces, si no se puede dar eso, pues yo puedo correr un triatlón, sí. ¿Dentro de cuánto? ¿Puedo hacer un triatlón? Sí, dentro de 5 años, ¿vale? Ahora,
que quiera quedar el primero en esa triatlón a la edad con 50 y pico de años que serían, pues difícilmente, es que vamos, es casi imposible porque habrá gente en una condición física mucho mejor por la edad. Uh-huh. Bueno, y si lo intentamos y no lo conseguimos, pues viene el tema de levantarse. Correcto. Porque suele pasar que nos equivocamos y como tú decías al principio, casi que a veces nos da más miedo equivocarnos y por eso no damos ciertos pasos, ¿verdad? Que otra cosa, ¿no? Claro, pero fíjate, el tema es que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Cuando acertamos... Eso dicen, pero claro, es duro. Sí, bueno, nadie ha dicho que sea fácil. Sí, o sea, el tema ¿cuál es? El tema es cuando hay el fracaso, cuando no conseguimos algo, porque de hecho para nosotros fracasar al final es desistir, nosotros la explicación que encontramos al fracaso es esa, cuando... perdón. Cuando quieres conseguir algo y das un paso y no te acerca hacia el objetivo que tú quieres, es tan simple como decir, ok, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué he aprendido? ¿Sí? Seguramente que nos está escuchando ha tenido alguna relación que le fue mal, o más de una. Y la pregunta es, ¿qué aprendiste de esas relaciones? El problema está cuando la respuesta de la persona te dice nada. Cuando la persona te dice no aprendí nada, ahí es donde Houston tenemos un problema, hablando de astronautas. En realidad... aprendemos constantemente. O sea, cuando he tenido un fracaso en una relación, puedo aprender a lo mejor cosas que no quiero que la otra persona tenga o cosas que yo no me había dado cuenta y que yo también puedo cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que nos fijamos en qué podemos aprender de esa situación, la sensación cambia y ya no es una sensación de fracaso, es una sensación de hacia adelante. ¿Sí? De hecho, en Estados Unidos es muy contraria la cultura de emprendimiento en referencia a la de aquí, ¿no? Que es básicamente allí cuanto más fracasas, más se considera que más sabes. Y es absolutamente cierto, absolutamente cierto. Sí, sí, sí. Bueno, es casi como una característica, eso es lo que parece, de la gente que ha conseguido sus objetivos y que podríamos decir que han triunfado en la vida, que han pasado por muchas situaciones difíciles, han fracasado mucho e incluso han caído bastante hondo. Yo pues me gusta leer o escuchar a personas que hoy en día pues podríamos decir que tienen un éxito. Y me viene a la cabeza Oprah Winfrey, me viene a la cabeza César Millán, el encantador de perros, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Y si los oyes hablar, explican que antes de conseguir lo que ahora son, han pasado momentos verdaderamente difíciles. Claro, fíjate, la autora de Harry Potter, una mujer maltratada, una mujer que psicológicamente estaba hundida. Y esa mujer seguramente llegó a un punto en el que dijo, he tocado fondo, más abajo ya no puedo ir, o sea, solo me queda el suicidio, más abajo ya no puedo ir o la muerte, y a partir de ahí voy para arriba, ¿me explico? Yo cuando conozco a Pedro y empiezo a relacionarme con él, esa es una de las cosas que de él me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos pensamos que hemos tenido una vida difícil y es cierto que en determinado aspecto y subjetivamente nuestra vida pues ha tenido momentos muy difíciles, pero claro, cuando ves una persona que ha estado en el mundo de las drogas, que ha sido alcohólico, que ha estado pasando de su familia, o sea, que perdió contacto con su padre y con su madre, con toda la familia. Bueno, cuando ves todo eso y de repente ves que ahora él lo utiliza al revés, ha aprendido y sabe toda la experiencia que ha pasado, sabe qué es lo que le tiene que decir a una persona. Y no solamente eso, sino que en los últimos meses de la vida de su madre, él constantemente cada día iba a ver a su madre y estaba ahí con ella pues para recuperar el tiempo que había perdido. Ahí es donde te das cuenta que lo que ha pasado, ya no puedes hacer nada. Ahora la pregunta es, lo que ha pasado, ¿qué consecuencias ha tenido y cómo puedes cambiar esas consecuencias? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Y sobre todo darte cuenta de oye, ¿he cambiado? Sí. Oye, felicítate, felicidades. Porque el problema es que parece que cuando hacemos algo positivo es lo que teníamos que hacer y cuando hacemos algo negativo somos un puñetero desastre. Entonces, vamos a dejar un poco la cultura esta de solo premiarnos en lo negativo, vamos a premiarnos también en lo positivo. Y obsérvate, oye, es que quiero perder 20 kilos, llevo 6 meses y he perdido 2 kilos. Bueno, pues, felicidades. Lo único que te estás diciendo es que tienes que estar más tiempo o tienes que acelerar más, pero estás bien, has perdido 2 kilos. Es que no he perdido nada. Vale, ¿y qué has hecho? Porque ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. De todas formas, vas a ganar, ¿me explico? Entonces, sí, claro. el problema es que se nos ha educado a focalizarnos en el fracaso, ¿no? Cuando llegabas con la cartilla de las notas
a casa y te habían suspendido en una, a nadie le decían, oh, qué bien, que has aprobado 9, felicidades, qué crack que eres, o qué buena que eres, o qué bueno que eres. Te decían, ¿y esta que has suspendido? Claro. ¿No? Y se focalizan en eso, nos han programado para focalizarnos en el fracaso. Uh-huh. Bueno, también explicáis en el libro que una de las claves del éxito es el autocontrol. Explícanos, por favor, por qué es tan importante, y me ha llamado mucho la atención, ya la conocía, pero es muy interesante el experimento de los niños y las golosinas. Sí, correcto. El tema es, como decíamos antes, es conocernos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el hecho de conocernos es saber cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. ¿Qué ocurre? Que el autocontrol es muy importante para muchas áreas de nuestra vida. Ya no solamente para conseguir objetivos, o sea, para decir, tengo que tener disciplina para hacer algo, sino también es muy importante el autocontrol para poderte comunicar con otras personas, que también hablamos de eso en el libro, acerca de la importancia de la comunicación para encontrar gente que te ayude a conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese experimento que tú comentabas, pues lo que se demostró fue que ante unos niños que les ponían unas golosinas y les decían que no las comieran, se demostró con el paso de los años que los que no habían comido las golosinas y se habían controlado tenían más éxito a nivel laboral, a nivel familiar, que los que les habían puesto las golosinas y se les habían comido sin hacer caso de aguantarse. Habrían primado de alguna manera el, digamos, el placer instantáneo en vez de esperar por, digamos, algo tal vez mejor, algo que les proponían que sería mejor, ¿no? Iba por aquí, ¿no? Correcto. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que esto es lo que nos pasa muy a menudo. Acuérdate o acordémonos de lo que he comentado antes de nuestro inconsciente. O sea, ¿qué pasa? Que el inconsciente lo que va a hacer es, si tengo algo que me da placer, ¿para qué tengo que esperar? Cógelo ahora. Si encima tiene azúcar que me da energía, pues cógelo ahora, cómetelo ahora. ¿Qué ocurre? Que el hecho de poder controlar eso, de decir, no, a mí me han dicho que me espero, yo me espero, no sé por qué, pero me espero, eso lo que le estás enseñando a tu mente es, cuidado, que yo también controlo, ¿sí? Yo también, conscientemente, yo también mando, ¿sí? No es aquí se va a hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que son señales que sin darnos cuenta le estamos mandando a nivel inconsciente. Y lo decías, comunicar de manera efectiva. Claro, y además la situación actual del país sería un buen reflejo de que tal vez nos cuesta mucho comunicarnos, ¿verdad? Es como muy evidente, y la pregunta que te voy a hacer pues ya queda contestada, ¿no? Pero no comunicamos, o generalmente nos cuesta comunicarnos de manera efectiva. Somos muy malos comunicándonos, muy malos. O sea, seguramente a todos nos ha pasado alguna vez que hemos querido ayudar a alguien, decirle algo con buena intención y le ha sentado mal, ¿sí? Y decimos que es la persona que, claro, la culpa es de la persona que escucha el mensaje. No, a ver, tu objetivo era que darle un golpe de mano, ayudarle, pues lo tenías que haber planteado de otra forma, ¿no? Déjame que te comente una cosa que estos días estoy observando que es un reflejo de lo que hacemos, o sea, lo hace la sociedad, pero es un reflejo de lo que hacemos a nivel individual, que es la política está dividiendo hogares. No, eso no es cierto. Lo que está dividiendo hogares son las personas a la hora de comunicarse. O sea, vamos a ver, la política no divide nada, te da una creencia. Y el problema es que anteponemos esa creencia a el valor que le damos a la relación familiar. Pero no solamente eso, sino que encima, como estamos tan contaminados por programas en televisión de debates, que le llaman debates pero no son debates, que es gritos y imponer mi punto de vista, tenemos intolerancia a que la gente piense de forma diferente a nosotros. Está calando esta manera de comunicarse que tienen en estos shows. Sí, de la tele. Ahora tenemos una demostración evidente. Le puedes echar la culpa al movimiento independentista, le puedes echar la culpa al movimiento españolista, me da igual. O sea, en definitiva es, yo tengo un punto de vista y tú tienes que tener mi punto de vista y me lo tienes que respetar y lo tienes que aceptar. Y el otro te dice, yo tengo mi punto de vista, ¿y qué pasa? Que no se aceptan ni se respetan. ¿Por qué? Porque no entendemos que otra persona pueda pensar diferente, ¿eh? Porque rápidamente les metemos etiquetas, que si fachas, que si golpistas, y eso ocurre a nivel, vamos a decir, mediático, en los medios de comunicación, y aprendemos eso. ¿Y qué ocurre? Que tú pones cualquier comentario en Facebook y aunque sea un comentario neutro, explicativo, descriptivo, la gente se lanza al cuello. ¿Por qué? Porque resulta que la política divide. No es cierto. Lo que divide es la mentalidad que tiene esa persona, que seguramente ha estado programado por todos los inputs que nos llegan de fuera. Pero vamos a hacer un poco de pensamiento crítico. Vamos a pensar que si yo me discuto contigo es por un fallo mío.
no por culpa tuya. Porque si siempre estamos echando la culpa en los demás, difícilmente vamos a poder mejorar. ¿Sí? Y esto es un momento, en este aspecto es un momento apasionante todo lo que está ocurriendo. Bueno, iremos tratando, si te parece, en alguna otra entrevista el tema del lenguaje, porque evidentemente tiene muchísimo para hablar. Es un tema fascinante, a mí personalmente me fascina cómo hablamos con nosotros mismos, cómo hablamos con los demás y nuestras carencias en este sentido. Pero seguimos adelante con Síguelo, porque proponéis una cosa que también había oído alguna vez, que es el tema de los anclajes. Para la gente a lo mejor no es tan conocido qué son los anclajes. Dices que hay que eliminarlos y crearlos de una manera efectiva. Correcto. Mira, ya verás, es muy fácil de entender. Un anclaje es un estímulo que produce una respuesta. Y os pongo un ejemplo y será muy fácil de entender. Resulta que habías tenido una relación con alguien hace muchísimos años que utilizaba un perfume muy concreto. Y pasas por la calle o vas a una tienda y alguien lleva ese perfume y automáticamente hueles y te viene a la mente esa persona, ¿no? Eso puede ser algo agradable o desagradable, ¿no? Sí. Pero te viene eso a la cabeza. Un anclaje lo que hemos hecho es que mentalmente hemos asociado pues algo olfativo o algo que hemos visto o algo que hemos escuchado o algo que hemos sentido a una emoción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todo eso, hemos generado anclajes, tenemos todos anclajes, pero en realidad no los hemos hecho controladamente. Entonces, puede que vayan en contra nuestra. Se trata de buscar los que van en nuestra contra y darles la vuelta y hacer que vayan a nuestro favor. Y en el libro lo que explicamos precisamente es esos anclajes que son tan importantes, ¿no? Oye, pues tenlos en cuenta y ahora, si hay uno que te lleva, por ejemplo, pues a la pereza, dice, oye, no tengo ganas de hacer nada, ¿vale? ¿Qué ha sido el disparador que te ha llevado a no tener ganas de hacer nada? ¿No? Pues ese disparador se puede cambiar. ¿Sí? De hecho, hay alguna técnica, tengo entendido, pues no sé, en un momento en el que estás bien, en el que estás a lo mejor consiguiendo algo, te sientes, pues eso, bien contigo mismo, no sé, apretarte cierto dedo con otro dedo, alguna cosa así, para crear precisamente, relacionarlo con ese momento y así en otro momento, haciendo ese mismo gesto, atraer ese estado interno. Sí, fíjate, ayer precisamente le estaba haciendo una sesión a un chico, un directivo de una empresa que tiene que hacer muchas presentaciones en inglés, le hacía una sesión para hablar en público, ¿no? Para poder hacer presentaciones. Y le estábamos haciendo un anclaje, pero no era un anclaje de este estilo que tú decías, de tocarse los dedos, era un anclaje mental, que es mentalmente lo que hago es imaginarme esa situación en un estado emocional diferente, en lugar de con nervios, tranquilo. ¿Y qué ocurre? Que mi mente ya ancla eso si lo hago repetidas veces. Lo de tocarse el dedo es otra fórmula. Hay diferentes fórmulas. Pero quiero decir, no hace falta porque la gente sí que tiene asociada el anclaje a un gesto, a tocar dos dedos, a tocar una mano alrededor del puño, ¿no? Hacer gestos que en realidad tampoco hacen falta. O sea, se puede hacer mentalmente. Lo que pasa que a la hora de hacerlo más visual, para que la gente le quede mejor, más claro, dices, no, pues si juntas los dos dedos, claro, lo que haces es cada vez que estés relajado, juntas los dos dedos, cada vez que estás relajado, juntas los dos dedos, llegará un momento en que en tu mente ya asocia a juntar los dedos a estar relajado, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, ¿esto funciona siempre? Bueno, depende de la persona. La persona lo que tiene, eso es una herramienta que la mayoría de ocasiones funciona, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor la persona juntando los dedos lo ve una estupidez y el hecho de que lo vea una estupidez ya hace que ese anclaje no le funcione a la persona juntando los dedos. Pero esa persona sigue teniendo anclajes. Entonces, ¿qué ocurre? Que una simple palabra, por ejemplo, las palabras de Rafa Nadal, el vamos, ¿sí? Esa misma palabra puede ser un anclaje que te pone en una situación ya de motivación o del estado que sea. ¿Sí? Bien, o sea, puede ser una programación interna a nivel de imaginar una situación, de una palabra, exacto, cualquier cosa. Vale, vale. Bueno, pues acabamos la entrevista como acaba el libro. Ponéis una situación, además lo explica Pedro, la situación en la que lo que derivó, digamos, de su éxito, cómo el éxito puede conllevar más problemas, depende cómo, el éxito puede llevar al fracaso. Evidentemente. ¿Por qué? Porque el éxito no tiene un principio y final, o sea, tiene un principio y final en base a un objetivo concreto, pero al día siguiente nos despertaremos y saldrá el sol y tendremos que seguir viviendo. Y el problema cuál es que muchas veces nos ponemos un objetivo y cuando lo alcanzamos nos sentimos ya vacíos porque no tenemos otro objetivo. O cuando conseguimos ese objetivo, lo que ha ocurrido, que es un poco lo que le pasó a Pedro, es
no sabemos gestionar lo que conlleva tener pues ese objetivo, ¿no? El ser joven, tener mucho dinero, el estar con una pandilla de amiguetes de fiesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso también se ha de tener en cuenta y pensar que el objetivo no es solamente conseguir algo, que es conseguir algo con todo lo que conlleva alrededor de conseguir esa cosa. Uh-huh. Bien, bueno, pues Jaume, un placer hablar contigo. Gracias por acercarte aquí a la emisora para hablar. El libro se llama Consíguelo. Los autores, bueno, pues Jaume Serral, Pedro García Aguado, y espero pues poder hablar de otros temas más adelante. Será un placer. Muchas gracias a vosotros.